Muy bien, damos la bienvenida a Valeriano Lavara Ballestar, quien es catedrático del Instituto y correspondiente en Huesca de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Además, ha sido maestro de secundaria y bachillerato y catedrático de instituto. Su intervención, su ponencia se referirá a Domingo Barrafón, ciudadano de Huesca, quien fue corregidor de la Villa y Corte. Así que, Valeriano, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Pues sí, maestro de a pie, primer punto del escalafón y maestro jubilado en el día. Yo quiero agradecerle mucho sus palabras, que además son en nombre de la Real Asociación de Hidalgos y de todas las entidades que participan y organizan este coloquio, y traer al recuerdo a don Vicente de Cadenas, que es la persona que plantó esta semilla que tanto ha fructificado y a la que yo conocí, traté y sigo recordando como ayer. Bien, mi interés por la genealogía arranca de un retrato, de un cuadro parecido a este, pero de otro personaje que era un antepasado colateral mío, don Antonio de Aylló y Sesé, patriarca de las Indias y confesor de Fernando VII, entre otras cosillas. Y en ese caso yo ya había acabado la carrera de magisterio, ya ejercía, pero claro, en mis tiempos en la facultad, en la escuela universitaria, no te enseñaban ni lo que era un documento ni nada parecido, ¿no? Y entonces yo mi investigación genealógica la había iniciado con 14 años, preguntándole a mi abuela, que era un pozo de ciencia y además un testimonio oral de los de fiar, que son contados, los que son así, y me quedé pues eso, en los bisabuelos, la cuarta generación, con más agujeros que un colador, y para de contar. Y después de estudiante conocí la enciclopedia de los hermanos García Carrafa, tan denostada, pero yo creo que tan valiosa, y allí nombraba a Antonio de Aylló y Sesé, patriarca de las Indias, bla, 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 pero claro, yo leí aquello y me quedé igual. No supe relacionar aquello con mi familia para nada. Bueno, como digo, cuando ya trabajaba de maestro, una tía mía, testimonio oral y de mujer, que es impagable en genealogía, dice, no, el cuadro del patriarca que vino de las Indias con no sé cuántas mulas, con oro, para arriba, para abajo. Digo, ¿cómo? Digo, y yo con todo lo que me he preocupado del pueblo y tal, no conozco ese cuadro. Y claro, lo primero que hice en cuanto volví a mi Candasnos natal, que es el pueblo de al lado del nacimiento del personaje del que ahora hablaremos, fui a ver el cuadro tenía un papelito, el papelito decía don Antonio de Aylló, como si fuera una carta, y Aylló era el segundo apellido de mi abuela. Digo, hombre, pues en un Candasnos que entonces, y eran muchos, debían ser 600 los que vivían allí permanentemente, digo, esta debe ser pariente sí o sí. Bueno, me propuse investigar, hice todo el recorrido in situ, Toledo, Madrid, Asín de Broto, que era el pueblo de nacimiento, en la otra punta de la provincia de Huesca de mi Candasnos, y escribí una biografía, un opúsculo que lo editamos localmente y tal. Bueno, como en Candasnos, para la guerra, habían carbonizado el archivo parroquial, yo hice lo que pude en el registro civil y se me acabó la faena rápido. Nunca se acaba, ¿no? Pero ya me entienden. Total, que amplié el círculo de acción a los pueblos de alrededor y tal. Y enseguida me salió por ahí Barrafón, y Barrafón, en aquel entonces, en Fraga, que es la población de la que hablamos, la capital del Bajo Cinca, mi comarca socioeconómica, era una tienda de bicicletas, Ciclos Barrafón. Bueno, Barrafón, fui sabiendo del personaje, alcalde de Madrid, corregidor, otros cargos que ahora nombraremos, y cuando ya tenía todo pergeñado para editar, prácticamente también con un instituto de estudios local, me faltaba el retrato. Digo, ¿dónde estará el retrato de este hombre? Que tiene que haberlo, con la relevancia que había tenido, y yo, claro, lo suponía aquí en Madrid, en algún sitio de Madrid, escribía diversos, entonces no había San Google, Internet estaba en mantillas,
y resulta que lo tenía mucho más cerca, lo tenía en Barcelona, yo vivo en Tarrasa ahora y entonces también, y lo tenía pues eso, a 20 kilómetros de casa, en la Real Academia de San Jorge, que es la lonja, porque la lonja era la que patrocinó el nacimiento de esa academia, y allí conservan toda una serie de retratos de intendentes militares y económicos, porque era un cargo a caballo entre lo militar y lo económico, de Cataluña en este caso. Y claro, rápidamente pedí permiso, sí, venga usted, está aquí, está documentado, está perfectamente identificado. Y yo digo, me enseñaron, me dijeron, es este, pero yo digo siempre, y lo digo en serio y en broma a la vez, que si a mí me dejan decir, bueno, a ver, ¿cuál de estos es?, le saco la cara porque tiene cara de fragotín, de fragatino, que es el gentilicio, que además en mi pueblo es una frase hecha, y aquí espero que no haya ninguno de Fraga, y si lo es que no se me ofenda, es una frase hecha de decir, calla, tonto Fraga. Bueno, el hombre tiene cara, eso, del siglo XIX, de 1830, que es cuando está datado el retrato, y de Fraga por antonomasia. Y aquí apelo también el colega Víctor Jaime, que justo ayer cuando yo aterricé aquí estaba hablando de la ciencia de la genealogía y de toda la parte científica, y yo valoro y aprecio multitud esa labor de la que yo sería incapaz absolutamente, pero además de lo biológico y las facciones y demás, yo creo que en la genealogía lo que es clave es estudiar la dimensión cultural, la humana, la intelectual. Y aquí viene al cuento lo de ahora de la inteligencia artificial de Marras, ¿no? Que todo nos labra de hacer la inteligencia artificial cuando la natural falta cada día más. Pero bueno, yo sé que tú también cultivarás estas dimensiones de la genealogía, tanto más que yo seguro y con más arte y más saber. Bien, entonces ya digo, fruto de esas andanzas y ya con el retrato que lo pusimos en la portada del libro, en 1994 publiqué una biografía que no ha tenido mucha difusión porque además estaba escrita en catalán. No ha dicho el señor Jaramillo que yo he sido catedrático justamente de lengua catalana y su literatura. No lo habré dicho a lo mejor porque dice, si no igual a este le tiran una piedra aquí, pero no se preocupen que yo no voy a hacer como el presidente de la Generalidad, que voy a alargar mi rollo y me voy a ir. Voy a aprender y a contestar todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. Pero sí, se da esa circunstancia que si me hubieran dicho también con mis 15 años vas a acabar aquí haciendo esto, le hubiera pegado al que me lo hubiera dicho, acabé a mis 22 en Cataluña y después del magisterio hice pedagogía y me especialicé en lengua catalana y acabé dando clases, desasnando un poquito de esto y de la historia, que bueno, yo lo que he hecho ha sido echar una gota en el mar, que no se sobrecerá al mar seguro con mi labor en absoluto, porque allí hay mucho para desasnar en estos sentidos que les digo y en muchos otros, como ustedes saben bien. Bueno, el caso es que, ya digo, mi obra pues seguramente no ha tenido la difusión y tal, y en el diccionario de la Real Academia de la Historia, pues la biografía que sale de Barrafón está sacada, creo que de un expediente de magistrado que obra en el Histórico Nacional, desconoce mi obra en absoluto y por tanto desconoce muchísimas fuentes que yo ya había vertido en ese libro entonces y muchas otras cosas que se han sabido con posterioridad gracias esta vez sí a San Google y a las demás fuentes que hay volcadas en Internet y a la hemeroteca digital o a las hemerotecas digitales en general que luego ponderaré también. Bien, y entonces Barrafón, ya digo, aparte de la tienda de bicicletas que les comentaba, pues es un linaje o muchos linajes con ese común apellido Barrafón que campaban y siguen campando en Fraga y por donde se han extendido. Y la rama del personaje es la rama infanzonada. Los infanzones son la pequeña nobleza de Aragón, como el presidente de la Real Asociación sabe muy bien porque ha estudiado todas las infanzonías, casi tanto más que el barón de Valdeolivos, que es otro lucero genealógico nuestro, y algún historiador fragatino muy solvente, muy preparado, que el pobre ya murió,
en juventud decía que eso de la infanzonía, cuidado, que le olía el asocarrín. Pero bueno, yo soy más ingenuo, más crédulo y creo que las pruebas documentales que hay sí que avalen esa infanzonía. Barrafón, siguiendo la estela de su padre, estudió en Zaragoza, jurisprudencia, le pilló ahí la Guerra de la Independencia, se apuntó a filas, normal, como de la clase dominante que era y además con un cuñado muy bien posicionado que estaba en la Junta de Defensa y tal, lo hicieron ayudante o edecán del Marqués de Lazán, hermano del Palafox más célebre, que es José de Palafox, y ahí pasó la Guerra de la Independencia y después, cuando acabó, se volvió para Fraga, estuvo al cuidado de sus intereses como hacendado, en los cargos municipales, que era la otra gran fuente de presencia pública de estos personajes, etc. Hasta que llegó el trienio liberal. Claro, liberal él no era en ese momento, aunque también la fama que le acompaña es de muy acomodaticio, dado al pasteleo incluso. Ya saben ustedes que a Martínez de la Rosa le decían Rosita la pastelera. Bueno, pues Barrafón también en aquel horno podría haber echado una mano por lo que dicen sus adversarios políticos que han dejado testimonio escrito. Y en la regencia, en el trienio, perdón, se fue a la regencia de Urgel, que fue donde se reunieron allí los más ultrarrealistas y ultramontanos. Bueno, la cabra tira al monte, ya decían entonces, con el barón de Eroles. Una pregunta que yo traía hasta anteayer, como quien dice, era eso, ¿de dónde nacía esa amistad entre Barrafón y el barón de Eroles, que ya es un personaje de un peldaño más, por lo menos, de fama pública y de presencia pública en la vida política española de su tiempo? Luego les contesto. Con el barón de Eroles, con otros que había en la regencia, pues formaron allí un ministerio que entre cuatro, como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Barrafón dice que tenía 5 ministerios, y ya podría hacer lo mismo Pedro Sánchez, ¿no?, que nos saldrían más baratos los actuales. 5 ministerios el solito, de esa regencia de Urgel tenía. Y después, como premio a todo ese tiempo, aunque también dicen que la sentencia y la regencia, no sé qué jugada hizo Barrafón, que la habían condenado a muerte y no sé qué, pero eso, claro, son ya digendas que luego no he encontrado yo corroboración documental más que eso que lo dice Arias Teijero, que era un ultrarrealista de la década siguiente. Después el premio fue la Intendencia de Cataluña, cuando entraron con los 100.000 hijos de San Luis, la Intendencia de Aragón, el Corregimiento de Zaragoza, que iba anejo. En Zaragoza, pues claro, estaba el hombre como pez en el agua, porque entre otras había un montón de parientes en cargos municipales y demás. Y con el Conde de España, que luego nombraremos más, también a la Limón, capitán general Conde de España, corregidor de Zaragoza, Barrafón. Luego, en Barcelona, al cabo de los 3 años, se reprodujo la misma papeleta. Fernando VII nombró a Barrafón intendente de Cataluña, y porque es que el cargo primero de intendente había sido como una cosa provisional cuando entraron con los 100.000 hijos de San Luis. Después ya va como intendente a todos los efectos. Y el conde de España, el capitán general, que estaba como una verdadera cabra, pues ahí ahorcando y liquidando enemigos tanto como quería. Y Barrafón pues llevando todos los negocios políticos y económicos que le correspondían. Y ahí tuvieron ya un conflicto, para que vean que lo de Pere Aragonés y Puigdemont viene de lejos, con los agraviados o malcontents, que estaban quejosos de que era poco realista el rey, vaya, nada más y nada menos. En el fondo esa era la cuestión. Y tuvo que ir el rey en persona, Fernando VII, y estarse allí una buena temporada, y en esas Barrafón aprovechó pues para proyectar su figura política y para hacerse ver. Como intendente era también, ya digo, el que mandaba en la lonja, en la Junta de Comercio y otro sinfín de cargos. Y hubo unas recepciones reales, ahí se dio a conocer. De los reyes
entonces Fernando VII y la reina Amalia, y de Calomarde, paisano de Teruel, por cierto, con el cual también cogió tanto predicamento que después, 30 o 40 años después, aún decían los periódicos liberales que Calomarde y Barrafón eran ellos solicos el absolutismo en pleno. Bueno, de ahí ya saltó a Madrid. ¿Por qué? Pues porque poco antes había visitado también Barcelona la futura reina, la última esposa de Fernando VII, María Cristina, y también fue el Barrafón el encargado de organizar los agasajos que le dieron en Barcelona, y quedó contenta, y yo creo que le promovió directamente ella al cargo. Y entonces justo en esa época es cuando le hicieron este retrato, yo creo, porque por las fechas de los cargos y tal, yo he deducido que es de 1830. Llega a Madrid. En Madrid la huella de Barrafón pues está presente, pero por doquier. Bueno, yo he traído aquí más fotos para que vayan viendo, pero bueno, luego las comentamos. Yo prefiero explicar qué pasa en las diapositivas, si me da tiempo, que creo que sí. Miren, como alcalde, como corregidor, la multitud de competencias que tenía era grande. Y la fama de gran alcalde de Madrid, ¿quién se la ha llevado? No Almeida al presente, ni Carmena que le precedió. El rey Carlos III, ¿no?, el rey alcalde, el marqués de Pontejos, que es posterior a Barrafón, se ha llevado más fama, pero yo creo que mucha de esa fama del marqués de Pontejos en realidad le correspondería a Barrafón, y esto ya lo digo con todo el desapasionamiento político que puedo, no como paisano ni como biografiado. Y lo dice más bien un testimonio de valía, que es Mesonero Romanos y otros testigos de la época, ¿no? Y estaba encargado de infinidad de cosas, de festejos públicos que le tocó organizar, los del nacimiento de la futura Isabel II, los de la jura de Isabel II, que ese sí que fue un momento importante en todos los órdenes de gran manera. Fuegos artificiales, toros, teatro, bailes, todo eso. Bueno, Barrafón tenía la mano rota en organizarlo. El alumbrado público, los faroles que hay por la calle Bailén son de esa época, 1832, F7, la cifra del rey. ¿Y quién los puso? Barrafón, con un profesor de Barcelona que se trajo, que ya habían experimentado allí el alumbrado público, el profesor Roura, y aquí lo ampliaron más. Los madrileños después tenían queja que no se veía tres en un burro en Madrid, porque los faroles iban como iban y cuando iban, pero bueno, esa es la de siempre, ¿no? Y después del corregimiento y la alcaldía, pues llegó 1834, lo defenestraron, no sé si por muy realista, por sospechoso de carlista, en fin, no lo sé. Pero la amistad con la reina gobernadora la mantuvo muchísimo. De hecho, estuvo por ahí de periplo por media Europa, por encargo y siguiendo a la reina gobernadora, a María Cristina, la reina madre, y al duque de Reánsares, el otro Fernando Muñoz, aquel que decían, clamaban los liberales que la reina no paría y ha parido más liberales, más Muñoces que liberales había, ¿no? Pues también con este pasteleaba o tenía un gran espíritu de servicio Barrafón, al punto que era secretario particular de Fernando Muñoz, preceptor de los hijos que tuvo con la reina, etcétera, etcétera. Y en premio lo nombraron gentilhombre de cámara, pero en un momento que Espartero dijo que tururú, que ese título se lo habían dado desde París y que él se lo pasaba por salvarse a la parte, y no pudo hacer uso de él hasta 1844. Experto en arbolado, estuvo por ahí en Europa, en Alemania, formándose en ese sentido, y en fin, y dejó muchas más huellas, entre otras algunas anécdotas muy jugosas, algunas ya las expliqué en ese libro que les comento del 94 y quedarán recogidas por escrito en la ponencia. La más genuina, la más aragonesa, la más neta,
es una que es que en 1831, siendo Isabel II un infante de pecho, Barrafón se debía pensar que estaba en el Segoñé, que es el paseo de Fraga, en vez de en la corte, y llega y se dirige al rey de ¿qué? ¿Cómo está la chica? Y el otro puso una cara de vinagre, porque además le venía en esas ocasiones al pelo para demostrar quién era y cómo era, y dice, Su Alteza Serenísima, la princesa de Asturias, sigue bien, gracias. Y ya no preguntó más Barrafón, y yo tampoco les voy a dar la tabarra más a ustedes, que ya creo que por hoy vale. Les paso las diapositivas para que vean un poquitín cómo yo ilustré ese libro y ilustraría esto, pero ya digo, a mí me gusta más hablar y dar Este es el escudo de los Barrafón, la genealogía, la ficha del barón de Valdeolivos que nombrábamos, el escudo que empleaba ya personal como militar, el título de infanzonía, el escudo de los Viñals, que es el linaje materno proveniente de Gerona, edictos como intendente, como alcalde, hizo muchos, los festejos esos que organizaban las visitas reales y que le sirvieron a Barrafón seguro de promoción personal, el amigo Calomarde, el Madrid de la época, Domingo María Barrafón, con todos sus títulos y cargos, que tampoco son pocos, la reina, Sodora da Reina. La última anécdota la protagonizó Barrafón en 2009. Resulta que su tumba era la más antigua del cementerio de Fraga, estaban todos aquellos nichos arruinados, el ayuntamiento de Fraga, en este caso, quiso poner orden allí, y bueno, pues los restos que los reclamen los parientes, bien, y los que no, pues a la fosa común. Y una amiga mía, una activista cultural de Fraga, haciendo uso de que ella se apellida Barrafón, pero no es del linaje, es casi con toda seguridad, digo, no, que es pariente mío, dénmelo. Y se lo dieron. Y lo exhumaron, salió entero, lo que pasa que luego al mover ya la caja se deshizo todo, y quedó la calavera, el tricornio del uniforme, los zapatos, que las ratas no lo ratan, porque son de cuero, y los botones, esos botones que se veían en el traje del retrato, con la cifra de Isabel II y Hume, que era la casa que los fabricaba de aquí de Madrid. María Cristina, gran amiga de Barrafón, la llave del gentilhombre, la lápida, la primera lápida, la más vieja que había en el cementerio, que bueno, también ya es casualidad que muriera allí, porque lo más lógico hubiera sido que la muerte incierta de momento y lugar le hubiera pillado en cualquier otro sitio. Bueno, los aguadores, que eran también de su jurisdicción, la calle de Barrafón que tiene en Madrid, en Fraga la tiene, pero es un erial para el caso todavía, el puente de Fraga, que lo inauguraron 5 años antes de morir y que se hundió a poco de morir Barrafón. En fin, no les aburro más, muchísimas gracias por la atención, y si quieren hacerme alguna pregunta, ya digo, yo no me escapo y se la contestaré si puedo y sé. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Es el que me he explicado muy bien o muy mal. No falla. Espléndida presentación. Me ha encantado. Y para alusiones, hay una frase que dice, el ADN sin registro no sirve de nada. Gracias. Muy bien, gracias a ti por lo de ayer y por esta de ahora, que te lo agradezco. The picture of the bridge you showed there. No entiendo inglés. Voy a tener que llamar a mi hijo, que por suerte está aquí, pero pregunte. How do you say? The photograph of the bridge. 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 El puente. La punta. La Yes. Do you know who designed this? Puente de San Isidro, Museo Romántico, cuadro de Villamil. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo diseñó? No lo sé, la verdad. No me acuerdo de memoria de ese dato. Pero ya digo, es un cuadro famoso, está en el Museo Romántico y lo tiene eso documentado usted en internet a las primeras de cambio.
Sí, sí, sí. No, no. Se han caído muchísimos. Este era el mejor en su momento, pero duró poquito. 5 años justos. ¿La placa del cementerio de Barraza también se la Sí, sí, se la dieron, sí. Le dieron todo. Menos, pero in extremis, 24 horas antes de que arrasaran con todo. Pero bueno, los pueblos ya se sabe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Valeriano, muchísimas gracias por la A intervención. ustedes, Ha sido un gusto y a la oírte. asociación y a la memoria de don Vicente de Cadena sobre todo. Muy bien, muchas gracias.